de apostasía. Y el escuchar una apostasía queda como el interrogante, bueno, ¿y eso qué es? ¿De qué se trata? Pues el pasado jueves hablamos acerca de Judas y la bendición que en un momento es mantenernos firmes de la mano del Señor. Sí, ¿cuántos estuvieron el jueves? Amén. Si no, entonces ahí está la grabación, por supuesto, en Facebook, Isco Ibagué. Y ahí está ya la grabación. Y doy gracias a Dios de una vez con los jóvenes que han estado activos en esas redes sociales. ¿Alguien se ha dado cuenta? Han estado ahí activos y doy gracias a Dios por ello, porque vale la pena esos mensajitos y por supuesto estar en esa actividad de las cosas de Dios cada uno en nuestro corazón. Amén. Eso del jueves de apostasía me dio pauta para iniciar algo. Y es que desafortunadamente muchas iglesias llamadas cristianas no son tan cristianas, no tienen el sentido como tal cristiano. Yo no voy a ir a atacar, yo no voy a ir a juzgar, yo no voy a ir en cierta manera a llevar ello. Yo voy a cumplir con algo que dice la palabra del Señor. Y quiero que lo veamos en Lucas capítulo 21, por favor. Lucas capítulo 21, el versículo 7 y 8. Lucas 21, versículos 7 y 8. ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen? Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Amén. Entonces ya nos está dando algo Jesús diciendo, en los últimos tiempos van a aparecer muchas clases de personas, muchas enseñanzas que no son de parte mía, pero dirán que vienen de parte mía. Es más, cuando tú entras a Google y empiezas a buscar los Jesús del día de hoy, hasta mujeres salen que son Cristo. Que como tal. Entonces eso ya nos llena de muchos interrogantes. Y esos interrogantes, por supuesto, tengo que ir a la palabra de Dios, que Él me dice lo que es verdad y lo que en un momento es para tu vida y para la mía. ¿Cuántos lo creen? Ahora, hay un cuadrito que queremos que veamos y son las religiones. Hay unas religiones establecidas como tal en el mundo entero. Los católicos, 709 millones, protestantes, 341 millones. Tengo que hacer un paréntesis acá, y es que católicos y protestantes los unieron en una sola y ahora nos llamamos cristianos. Ten en cuenta, católicos y protestantes nos unieron en una sola y nos llaman cristianos. Entonces, dentro del cristianismo empezamos a recoger muchas iglesias que definitivamente son organizaciones más que iglesias. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana. ¿Por qué? Porque estoy hablando de algo que es apostatar. Y muchos entonces dicen, ¿qué es eso? Apostatar significa abandonar o romper públicamente con una doctrina que se profesa. Ojo, apostatar significa romper públicamente o simplemente abandonar una doctrina que yo profeso. Apostatar viene de una palabra griega y se divide en dos. Apo, que significa fuera de, y éstasis, que significa colocarse. Entonces, colocarse fuera de una religión que profeso. Eso es lo que significa apostatar. Ya en el sentido religioso como tal, esto te lo estoy diciendo a la luz de lo que es el significado del diccionario, pero ya en el sentido religioso, la apostasía vendría a ser renuncia o abandono público de la religión que yo profeso, de la religión. Entonces, esto significa que cuando nos ingresaron católicos y protestantes en uno solo, ahí quedaron muchos llamados cristianos.
Y permítame decirle, yo tengo que decirles hoy, con todo el respeto que se merecen, no son cristianos, son sectas. Y tengo que decirlo de esta manera, porque allí ingresaron los testigos de Jehová, allí ingresaron los mormones, allí ingresaron los adventistas. Y a pesar de que el título dice iglesia, yo tengo que decirte hoy que a la luz de la palabra y a la luz de lo que en un momento podemos ustedes y yo conocer de la verdad, tengo que llamarlos sectas. Yo no sé si lo crean. Ahora, uno me dice, bueno, pastor, pero eso ¿de qué me va a servir? Pues de lo que me está diciendo Cristo. Yo tengo que estar preparado, ¿para qué? Para que algunas de estas cosas me pueden llegar a tocar a mi puerta. Y yo tengo que estar preparado de qué me están ofreciendo, ¿para qué? Para saber cuál es tu verdad, cuál es mi verdad. ¿Cuál es tu verdad y mi verdad? La palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios. Y permítame decirle, la Biblia tiene una sola doctrina. La Biblia no tiene doctrinas, sino una sola. Se llama Cristo Jesús. De pasta a pasta está la doctrina de Cristo Jesús. Ahora, pastor, pero en el Antiguo Testamento yo no lo veo. El solo hecho de que cuando Dios creó al hombre dice, hagamos, significa que estaba con alguien. No sé si lo crean. Hagamos, dice, estaba con alguien. ¿Y alguien qué? Igual a él. El versículo 2 de Génesis 1 dice claramente, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Ahí está representado el Espíritu de Dios, que para ti y para mí hoy es el Espíritu Santo. Entonces, la doctrina de Jesús, desde pasta a pasta, es Trinidad. Es Trinidad, sea simple y llanamente, no sé si lo crean. Ahora, vamos a ver ortodoxos, hay 100 millones, estos los vemos en Rusia. Recuerde que Rusia tiene otra iglesia como tal, se le llaman los ortodoxos, muy parecida a la católica y todo eso. Están los musulmanes, y allí ingresó algo dentro de lo que son los musulmanes también. Hay, y ahorita en la pandemia fue muy fuerte, una enseñanza que se llama mesiánica judía. No lo dicen del momento, no lo dicen ya, sino se lo dicen, vamos a enseñarle el original de la Biblia, que es el hebreo. Cuando a ti te dicen, oiga, vamos a enseñarle el original de la Biblia, de una vez ponte alerta. ¿Por qué? Porque te van a enseñar algo que se llama mesiánico judío. Y eso va anexado a los musulmanes. Y ellos están regándose por todo el mundo. Hay mezquitas, recuerden que ellos le llaman mezquitas a lo que son sus templos como tal. Y en San Andrés hay 2. En Santa Marta hay 2. O sea, ya están acá. Y ellos se encargan de que vamos a enseñarte hebreo. Y eso le parece a uno como agradable. Y permítame decirle, se engancha uno dentro de lo que es mesiánico judío y ahí va quedando dentro del musulmán. Están los hinduistas, están los budistas, están los hebreos. Pero de todos estos han empezado a romperse, a colocar muchas más, pero salen de acá. Los confucionistas son Confucio como tal. Recuerden este nombre. ¿Por qué? Porque ellos muy dedicados a lo que es ese sentido chino, coreano y japonés. Muchas veces me dicen, pastor, es que me regalaron un japonesito que le hace así, todo bonito. Cuidado, ¿por qué? Porque ellos tienen todas sus cosas dedicadas a sus dioses como tal. Los sintoístas y los taoístas. Tao Zetún, recuerden a Tao Zetún como tal, ahí están. Ellos son divisiones ya de ¿qué? Del budismo como tal. Entonces empezamos a ver algo, de que a través de este cuadro vemos que se dividen, no que nacen nuevas, sino que se dividen de las que hay. Entonces tengo que decirte que ustedes y yo somos protestantes. Uy, pastor, ¿cómo le ocurre decirnos que nosotros somos buceteros, protesta y todo? No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando en cierta manera de que ustedes y yo en 1500 fuimos parte. Pastor, yo no soy de 1500. Fuimos parte de algo que creemos, Juan Calvino.
colocaron unas tesis allí frente a la iglesia, 99 tesis diciendo, no estamos de acuerdo con esto en la iglesia. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia? Ya no veían a los pobres. Recuerden cómo nació la iglesia. Se ayudaban los unos a los otros. Ya no veían los pobres, ya no tenían el sentido, sino eran los monarcas como tal. Yo no tengo que hablar de iglesia católica porque no existía iglesia católica. Era una iglesia como tal. La iglesia que en un momento dejó Cristo Jesús. En 1500 entonces se parte en dos, católicos a partir de ahí, protestantes a partir de ahí. Recuerdo que esto fue en Inglaterra y por supuesto eran más fuertes los otros y sacaron a los protestantes de allí y los mandaron a Estados Unidos. Allí entonces empieza el sentir de el evangelio de la verdad. ¿Cuál es el evangelio de la verdad? Lo que tú y yo profesamos el día de hoy como protestantes. En muchas oportunidades nos dicen de esa manera y nos dicen, no, yo no. Pues dentro de los protestantes también se reventó esto en mil pedazos. Porque allí en los Estados Unidos empezó la iglesia presbiteriana. Es la más antigua de todas. Después entonces apareció la iglesia 19 entre cuarta y tercera. Bautista, gracias. La iglesia bautista. Presbiteriana, bautista. Después apareció la que es... y que siempre han tenido esos consensos de decir, esto es lo que dice la palabra del Señor. Pues han salido unos nuevos, diciendo, no, ¿sabe qué? Como Pablo, yo tuve un encuentro con el Señor y empezó a iluminarme y me iluminó tanto que en un momento determinado me dijo, no se junte en ninguna de esas iglesias porque esas iglesias están mal, haz una nueva. Curiosamente, todas estas inician en 1800. ¿Por qué? Porque viene ese poder. Otra característica que tiene esta secta es que es de exclusividad en el sentido divisionista. Estas sectas en un momento dicen claramente, no puedes participar de otra. ¿Por qué? Porque si te juntas allá, te vas para el infierno. Entonces empezamos a tener problemas porque hay una exclusividad diciendo somos los únicos, pero también están diciendo las doctrinas bíblicas también se pueden perforar. Y una más grave, hay una autoridad distinta a la palabra de Dios. Y esa creo que es la más grave, porque algunas tienen un texto muy parecido, pero que no es la Biblia. Uy, pastor, ¿usted qué hace con eso? Yo tengo que saber qué es lo que ellos ofrecen. Yo debo saber qué es lo que en un momento ellos están ofreciendo. ¿Me doy a entender en esta mañana? Ahora, ten en cuenta algo. No puedo llamarle iglesia, tengo que llamarle organización. ¿Y por qué organización? Porque ese parentesco parece una empresa.
que iglesia como tal. ¿Por qué? Porque el fin principal de estas organizaciones es conseguir cada día más adeptos, pero con fines de lucro. Algunos me dirán, pastor, pero allá no piden diezmo. Permítame decirle, pueda que no lo hagan, pueda que digan no, pero te va a ir mejor cuando vendas el atalaya. ¿Me di a entender? Te va a ir mucho mejor cuando tengas la venta de todos los libros que nosotros tenemos. Entonces es la forma, a ti te atraen con la palabra, pero te van llevando a la doctrina de ellos. Entro entonces con los primeros, testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Empezamos con este grupo porque en primer lugar sus creencias atacan directamente el fundamento principal de lo que es la doctrina cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque ellos, ojo con esto, niegan la deidad de Cristo. Lo primero que hacen es negar la deidad de Cristo. ¿Cuál es la deidad de Cristo? Él es Dios, pero Él se hizo hombre por ti y por mí. Pero volvió a ser Dios. Yo no sé si me debe entender. Él es Dios, pero se hizo hombre por ti y por mí y volvió a ser Dios. ¿Sí me doy a entender en esa mañana? Esa deidad de Cristo para ellos es complicado de comprender. ¿Por qué? Porque definitivamente no creen en algo que se llama resurrección. Y cuando no creen en la resurrección, no creen en Cristo. ¿Cómo los voy a llamar cristianos? Si los cristianos somos seguidores de Cristo. Por eso te estoy diciendo que en el ingreso de esas dos potencias, se podría decir, nos ingresaron muchas que definitivamente no son iglesias cristianas, sino son sectas. Ahora, para ellos, en cierta manera, tienen un problema con lo que es el Espíritu Santo, y se lo quiero mostrar a la luz de las escrituras de ellos. Génesis capítulo 1, ahí lo ven. Génesis capítulo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre las superficies de las aguas. Se los leo a la luz de ellos. Porque si hay algo que en un momento pasó con los testigos de Jehová, es que manipularon las escrituras. Para ti, para mí, dice muy claramente, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. No una fuerza activa. No era algo simplemente que era, no, ellos tienen un problema grande contra el Espíritu Santo. Ellos dicen que no es una persona, dicen que es una fuerza activa. Y ahí inmediatamente se van en contra del cristianismo. ¿Cuántos lo creen? Al no creer en esto, no creen en la Trinidad. No creen en la Trinidad. Pero tienen otro problema, niegan la existencia del infierno. Niegan la existencia del infierno. Pero es curioso que cuando golpean tu puerta y son ellos, la pregunta primera que le hacen, ¿sabe para dónde se va a ir su alma cuando se muera? Es la primera pregunta que le hacen. Ay, no, al infierno, y no creen en él. No creen en él, pero te vas a ir para allá. Entonces la forma tiene que ser que entres a ellos para que te puedas salvar verdaderamente. Ese es el sentido como tal, teniendo en cuenta que ni hablan de Cristo, ni tienen Espíritu Santo, ni mucho menos creen en que va a haber un juicio. Porque si el infierno existe, es porque va a haber un juicio de Dios un día y todos vamos a pasar por él. ¿Lo creyeron? Una de las cosas difíciles que van a tener que explicar es ni una tilde, ni una coma, ni se le quitará, ni se le pondrá a la bendita palabra de Dios. Ellos tendrán que dar cuentas con ello porque simplemente lo hicieron. Yo me di a entender en esta mañana. Ahora, las enseñanzas de este hombre, hablo de Ruchel, toman la palabra de la Biblia.
significa que la Biblia no es infalible. No, la Biblia se puede, en cierta manera, tergiversar y decir, no. Hay otras enseñanzas que se pueden dar. Yo no estoy hablando que no podamos leer unos libros. Claro que podemos leerlos. John Piper es muy bueno para este tiempo. Hombres que en un momento se dedican a escribir de una manera especial, pero su centro es la palabra de Dios. Es Cristo. Yo no sé si lo crea. Pero cuando Russell dice, oiga, vamos a hacer, entonces los testigos de Jehová no tienen libertad de estudiar la Escritura de Dios. Ellos solamente son adoctrinados y organizados por quien les enseñan lo que es la palabra de ellos. O sea, las santas escrituras. Significa que tú y yo, como hijos de Dios, no tenemos conocimiento de la palabra. En el discipulado yo les enseño algo muy claro, que es Dios mismo el que nos enseña. Es Él mismo el que toma verdaderamente el sentido y te enseña a ti y a mí. Estoy hablando de Juan capítulo 6, versículo 38. Él mismo toma la vocería y quiere enseñarte a ti y a mí lo que es su bendita palabra. Pero bajo esta doctrina de ellos ya no se puede hacer oración en casa. ¿Y por qué no? Porque tú no eres digno de abrir la bendita palabra de Dios. Tiene que ser a través de las enseñanzas de ellos. ¿Me di a entender? Ahora, por otro lado, los testigos de Jehová buscan, o son más bien esa organización, porque buscan más seguidores. La manera que el discípulo puede ser parte de esa organización y llegar al cielo es vendiendo el material que promueve Watchtower. El material que en un momento ellos negocian. Notemos algo, mientras más folletos vendas y mientras más adeptos consigas, estás más cerca del cielo. Es la forma como en un momento ellos lo hacen. Si tú tienes buenos adeptos y vendes harto de ello, estás más cerquita del cielo. Recuerden algo. Lo que tú y yo tenemos es por gracia, es un regalo, es una dádiva. Esto ni lo merecemos, pero por gracia el Señor nos lo regaló. Y ustedes y yo, así sea a gatas, vamos caminando para el cielo de la mano de Cristo. Así sea a rastras, yo no sé si lo crean. Entonces el sentido como tal también se sale de lo que es la doctrina nuestra. El interés de ellos no está en la salvación de las almas, en la gloria de Dios o en el crecimiento de los creyentes. No. Su interés es ser conocidos, ganar seguidores y seguir lucrándose. La secta tiene este nombre y este nombre es contrario al cristianismo también. Porque dice obedecer la Biblia y en realidad pervierte y mutila las enseñanzas de la palabra. Es anticristiana porque además de negar la divinidad de Cristo, niega también la doctrina básica del cristianismo. Es más, los testigos de Jehová usan la Biblia para traer esos incautos, pero tienen esa Biblia en particular. Hablemos un poquito de lo que es el inicio de ellos, porque uno le pregunta de pronto, uno muchas veces es atrevido cuando llegan ellos, le dice, oiga, cuénteme del comienzo de ustedes, cuénteme del inicio de ustedes, de ese movimiento y todo eso. Ese inicio no es humano. Ese inicio empezó 4 siglos antes de Cristo. Ojo, no son cristianos, pero nombran a Cristo. Entonces, empezaron 4 siglos antes y el primer testigo de Jehová fue Enoc, que caminó con Dios. Después siguió, por supuesto, Moisés, Abraham, Abel, todos ellos fueron, ¿qué? Profetas. Ojo, y aún el mismo Jesucristo fue profeta, testigo de Jehová. Para ellos, Cristo es un profeta más. Sin embargo, tuvo su verdadero principio en lo que fue la 8ª década del siglo XIX.
frente a un hombre llamado Carlos Taze Russell y otro más adelantico, José Franklin Rutherford, los cuales fueron respectivamente profetas de las primeras etapas de la historia. Este Charles Taze Russell nació en 1852 en Pensilvania, Estados Unidos. Fue criado en la iglesia presbiteriana. Fue criado allí, recibió todo lo que en un momento. Pero después fue miembro de la iglesia congregacional. Y por último fue a la iglesia adventista. Y nada de esto le sirvió. En 1909 inició lo que es la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia como tal. Y esto porque simplemente recibió un sentido del Dios directo para decir, tú puedes hacer tu propia religión. Ya después, en un momento, empieza la Sociedad de Tratados de la Torre de Vigía, Sociedad de la Biblia y Tratados Torre de Vigía, ese es el título oficial de ellos, y por último, Testigos de Jehová a partir de 1931. Después de la muerte de Russell, entra Rutherford. Nació en 1896, abogado, tomó la dirección y la dejó solamente en el sentido de su muerte en 1942. Después apareció un Knorr, murió de edad avanzada. Después Franz murió en el 92 y permítame decirle, hasta el día de hoy va esta iglesia, llamada iglesia, frente a ello. En la revista Atalaya del 15 de septiembre de 1910 aparece la siguiente declaración de Russell y sus escritos. Los 6 tomos de los estudios de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia. O sea, estos 6 tomos son la Biblia. Y lo que hace es referencia a algo que ustedes y yo llamamos Pentateuco. Penta, 5, teuco, ley. Penta, 5, teuco es libros, perdón. Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces ellos toman esto y dicen, los 6 tomos de estudio de estas escrituras son prácticamente la Biblia también. Ya estamos diciendo de que hablan completamente diferente. Ahora, Russell se casó con María Frances Acklay en 1879. Se conocieron y fueron felices durante 15 años. Pero definitivamente hubo una discusión en lo que es la editorial de estos panfletos que ellos siempre han comercializado. ¿Por qué llevo esto? Porque en una sentencia judicial posterior, María como que relacionó el capítulo del matrimonio como un error frente a lo que en un momento había vivido con Russell. Entonces María presentó una demanda de separación legal ante el Tribunal de Apelaciones Comunes de Pittsburgh en el año 1903. Y 3 años más adelante dijo, denme completamente el divorcio de esa locura de este hombre. O sea, de matrimonio como tal, nada tampoco. Ahora, sobre la Trinidad ya se decimos, dicen que la doctrina es la Trinidad de una superstición heredada del paganismo. De la divinidad de Cristo ya dijimos que niegan a Cristo. Del Espíritu Santo ya decimos que definitivamente ellos no creen en el Espíritu Santo. Pero hay otros hechos bien importantes. La patria, lo primero, la patria. ¿Cuántos se gozaron que Colombia ganó? ¿No sabían? Colombia esta madrugada ganó, las mujeres. Y le ganó a Alemania, que en el primer partido le metió 6-0 a otro equipo. O sea, fue un acontecimiento y eso lo llena a uno, no sé si lo crean, para estar futbolero. No, ¿para qué? Pero eso es patria. ¿Por qué? Porque están representando al país, ¿o no? Y si representan al país, pues yo me siento orgulloso, ¿o no? Algunos dicen, esas no sé qué. No, son el orgullo nacional.
Pues permítame decirle, ellos, para los testigos de Jehová, niegan públicamente el servir a la patria. Ojo, ojo con esto, hay una ley que a ti y a mí nos cobija en lo que es la Constitución del 91, que en un momento determinado, si tú eres siervo de una iglesia, sirves en una iglesia, permítame decirle, tú no puedes prestar servicio militar. Es una ley que en un momento fue en la Constitución del 91. Es más, ¿cuántos recuerdan a Richard? 15 días, ya estaba en onda. Peluqueado, le hicieron el peluqueado gratis y todo, ya estaba en onda, ya iba para allá. Y mandamos una cartica diciendo, no, señor, él es líder de una iglesia. Y a los 15 días lo devolvieron. O sea, es una ley que la Constitución nos cobija. Yo voy a tener varios pidiéndome cartas. No. Pero lo que trato de decir con esto es que ellos por ley de ellos, no prestan servicio militar. Es más, ojo, no saludan la bandera. Es prohibido que saluden la bandera como tal. O sea, es antipatriotas como tal. Los deberes de la patria no imponen con ello. Ellos dicen que esto es un acto de idolatría como tal frente al país. Hay otro problema grande que es la transfusión de la sangre. Transfusiones de la sangre. Ustedes y yo lo hemos escuchado que ellos no permiten eso. Ellos tienen un librito que se llama Sangre, Medicina y Ley de Dios. Y es una apología completa a lo que es la posición que asumen contra la transfusión. Porque citan textos, algunos, para afirmar que lo que es la sangre es el alma del cuerpo. Ojo, la sangre es el alma del cuerpo. Entonces, si me sacan la sangre, ¿me están sacando qué? Yo quiero decirles algo con todo el respeto. Hay 4 formas de ver los textos que ven ellos. El alma como sangre, que lo ven ellos, no lo veo. El alma como persona, el alma como corazón y el alma como alma. Que a la luz de la palabra, el alma como el alma, escuchen bien, el alma es el centro moral de la vida de una persona. El centro moral de la vida de una persona. Lo que trato de decir es que es allí en el alma en el cual tú caminas o no caminas con Cristo. Porque es lo moral, lo que es un moral como tal. Para ellos no, es la sangre. Entonces, si le sacan sangre, le sacan el alma. Para ti y para mí, tu alma, mi alma, me deposita verdaderamente en el caminar con Cristo. No sé si lo creyeron. Ahora, es responsable muchas veces y va a ser juzgada esta sangre como tal. Y no confundamos con el espíritu, que es el centro de vida espiritual. Es diferente, recuerde, ámame con toda el alma, con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con tu espíritu. Claro que sí, porque Dios lo señala de esa manera y lo diferencia de esa manera como tal. Pero el alma como tal, para ti y para mí, es la vida moral. ¿Cómo está mi moralidad con Dios? Eso lo lleva el alma. Cuando tú y yo faltemos en este mundo, el Señor no se va a llevar el alma. El Señor se lleva el espíritu. ¿Aló? Esto es de más explicación, por supuesto, pero no tiene que ver nada con lo espiritual. Aparte de eso, dicen de la muerte. ¿A dónde van las almas cuando mueren? Y ellos, respuesta enfática de una vez. A ninguna parte, porque no existen. No existen por ninguna parte. Entonces, la existencia del alma, que ya vimos en el punto anterior, veremos que la muerte del hombre, su alma toma un destino inmediato. Ustedes y yo lo sabemos. Si se caminó bien con el Señor, alístese, porque va a pasar el juicio y vamos para el cielo. ¿Alguien lo creyó? Pero si se portó regular, ¿cómo están las cosas? Porque tenemos que pasar el juicio. Yo no sé si lo crean. Y cuando hay que pasar el juicio, todos tenemos que pasar por ahí. Entonces ustedes y yo veremos que con la muerte del hombre su alma toma el destino inmediato.
Y en esto debemos tener en cuenta lo siguiente: según los originales del hebreo, del griego que nos habla la palabra, a través del uso de palabras como gabé, tautae, maite, teiresh, mus, tátanos. La palabra muerte tiene un significado para ti y para mí, y es expirar, dar el último suspiro. Ya, se acabó, llegar al fin, terminar. ¿Cuánto lo creen? Esa es la muerte. ¿Cuánto lo creen? Y es la separación que ustedes y yo tenemos del cuerpo con el espíritu que le pertenece a Dios. Si hay algo que dice la Biblia es sopló, aliento de vida. Eso es el espíritu y eso le pertenece a Dios. A raíz de eso es que ustedes y yo decimos, no podemos atentar contra algo que no es nuestro, porque Dios lo colocó en el hombre, en uno, el primero, para que se regara por toda la humanidad. ¿Me di a entender? El infierno, entonces, algunas veces dicen que el infierno es este mundo, que estamos viviendo en el infierno acá. Otras dicen que el infierno es la muerte o la sepultura. Ellos no tienen certeza todavía, ellos todavía tienen enfrentamiento contra eso. Y la segunda venida de Cristo, por supuesto, los testigos de Jehová dicen que la segunda venida de Cristo aconteció en 1914. ¿Cuándo? Cuando empezó, por supuesto, su organización. Ahí definitivamente vino Cristo. No creen en Él, pero sí vino. En 1914 y los visitó a ellos. Y por supuesto, a partir de ese momento se acabó el mundo como tal. ¿Y cómo lo resumieron? Aunque el reino asumió el poder en 1914, Jehová es tan misericordioso que no destruyó todo inmediatamente, sino que se viene destruyendo. Y hay otro problema más grave. Yo no sé cuántos recuerdan los 144,000. ¿Recuerdan? Ellos lo declaran muy, porque eso está en Apocalipsis. Los 144,000 testigos, como tal. Russell comenzó enseñando que solamente irían al cielo los testigos de Jehová. Entonces, esos fieles seguidores de aquella época, cuando hubieran completado los 144,000 adeptos fieles como tal, lo que era el rebaño de Dios, ya estaría listo para irse. Pues resulta que la secta siguió creciendo. Hoy en día son como 13 millones y pedazo de personas. ¿Y entonces cómo quedó los 144,000? Si solamente 144 y el resto. Entonces, para arreglar un poquito la cosa, en 1935 Rutherford presentó la doctrina de la gran multitud. Entonces, simplemente se resume en lo siguiente: 144,000 son los siervos escogidos para reinar con Cristo. No creen en Cristo, pero sí van a reinar con Él. Interesante, ¿no? Entonces, esos son 144,000. Y los otros, los demás, son testigos que vivirán aquí en la tierra bajo el dominio de Cristo. Vuelvo a reiterar. Hablan de Cristo, pero no son cristianos. Para mí es una secta, la cual en un momento determinado está cogiendo fuerza, porque en cada esquina tú lo ves regalándole un panfletico, pero entras en ese panfletico e inmediatamente entras en el sistema de ellos. Y eso para mí es una secta. ¿Alguien lo creyó? Termina hablando de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Atentamente, los mormones. Y aquí entra también los mormones en esta lista. Las doctrinas son iguales o peores que los testigos de Jehová. Una gran cantidad de ellos cree en algo que se llama poligamia, porque viene desde su raíz. Es más, Joseph Smith se le debe lo que es el mormonismo. Y escuchen bien, él, Smith, tuvo 27 esposas y 44 hijos. Lo que está diciendo es, si tú puedes mantenerlas y sostenerlas y viven en comunión, tenga cuantas pueda. Eso gusta, ¿no?
Eso empieza a gustar, ¿o no? Pues ellos tienen ese sentido de la poligamia y no tienen problema con ellos. Ahora, tú los ves muy bien, ¿por qué? Porque van por todo el mundo con sus corbaticas, bien vestiditos, bien arregladitos, van haciendo ese trabajo que en un momento hacen. Ellos usan la Biblia solamente para comenzar, entonces pasan al libro que se llama Mormón, que eso lo dejó John Smith. El profeta de los mormones, Joseph Smith, nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, estado de Vermont, y fue criado en una pobreza y una superstición allí en Palmyra, estado de Nueva York. Ya cuando tenía 15 años, él se va para un bosque a orar. Según los mormones, cuando le estaba preguntando a Dios a cuál de las iglesias debía pertenecer, se le aparecieron dos ángeles resplandecientes que se le pararon delante de él. Eran nada y menos que Dios y Cristo. Y Dios le señaló hacia Cristo y le dijo al joven de apenas 15 años: Joseph, este es mi hijo, óyelo. Y Jesús le dijo: Smith, todas las iglesias que hay están desviadas. Así que voy a darte a ti, completamente la iglesia verdadera. Espérame que yo vuelvo y te la traigo. Tenía 15 años cuando eso. Cuando llegaron a los 20 años, dicen los mormones como tal, el sentido de los mormones, que recibió de un ángel un libro escrito con extraños jeroglíficos y placas de oro. Y él muy duramente, con mucha dificultad, lo transliteró. Ojo, jeroglíficos que él tradujo. Entonces, ahí salió algo que se llamó The Book of Mormon, el libro del Mormón, en 1830. O sea, cuando tenía 25 años. El 6 de abril de 1830 inauguró la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y el libro de mandamiento fue el libro revelado a través de esto que en un momento le había dado el ángel como tal. Muchos están diciendo: pastor, ¿y esto de qué me sirve a mí? Yo te estoy hablando de lo que te están ofreciendo hoy. Y cuando en un momento te están ofreciendo, te están llegando a tu puerta, a la casa. Y yo quiero que tú tengas el entendimiento de la verdad. Yo no quiero que en un momento determinado te dejes desviar. Si te estoy diciendo que te están llamando para enseñarte hebreo, es porque te quieren hacer desviar. A pesar de que digas que son cristianos, ojo que no todos son cristianos. Sigo por acá, ¿cierto que sí? Ahora, cuando en un momento este hombre, Smith, tuvo esas 27 esposas y 44 hijos, y después de grandes problemas con la policía, este hombre y su hermano Irán fueron secuestrados por una multitud enfurecida que los mató a tiros el 27 de junio de 1844. A partir de ahí, por supuesto, quedó el legado del libro del Mormón, quedó el legado de todas estas cosas que en un momento ellos procesan en su enseñanza. ¿Qué creen acerca de Dios? Dios Padre como tal. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos. Es tangible como el del hombre. Así también el Hijo. Y citan Génesis 1:26. Dios, nuestro Padre Celestial, fue tal vez un niño y fue mortal como lo somos ustedes y yo ahora. Es lo que enseñan como tal. ¿Qué están diciendo? Dios tuvo principio. Dios tuvo inicio. O sea, para ellos, el alfa y la omega, el principio y el fin, tuvo inicio. Para ti y para mí es infinito. No tiene principio, no tiene fin. Cuando dice alfa, recuerden que es la primera palabra del abecedario griego, omega es la última palabra del abecedario griego, entonces resumen que es todo el abecedario, porque no tiene ni principio, no tiene fin. Ese es el sentido como tal para ti y para mí. Para ellos no.
Para ellos Dios jugó bola, jugó trompo, común y corriente como cualquier niño, y que llegó el momento en que lo llevó paso a paso para escalar el progreso en el cual está en este tiempo. Hablan de la Trinidad y afirman que existen 3 dioses y no una Trinidad. 3 dioses como tal. En el primer artículo de la Declaración de la Fe Mormona, ese es el número 41, los autores empiezan a tener muchas contradicciones contra esto, porque no saben explicar el sentido del por qué en un momento 3 dioses y por qué lo que es la Trinidad. Entonces no saben explicarlo. Hablan de la creación. ¿Cuál es la creación? Todo existe, sea invisible, sea visible, es eterno y siempre existió. O sea, Dios no creó nada. Como Dios fue creado como tal, como Dios en un momento nació, entonces todo anterior existía, pero no fue hecho por tu Padre y el mío. Entonces, simplemente ellos dicen, no hay. Para el hombre, el mormón eleva al hombre al nivel de Dios y rebaja a Dios al nivel del hombre. Alguien enseñó en este tiempo, un muy conocido predicador, dijo, ustedes y yo somos diositos. Ojo, rebajó a Dios al nivel del hombre y subió al hombre al nivel de Dios. Porque toman un texto que ustedes y yo somos a semejanzas de Dios y dicen, nosotros somos Dios. Yo le enseño a la luz de la palabra lo que pasó con alguien que quiso ser como Dios. Que en un momento determinado se llamaba Lucero y era grande allá en el cielo, pero que en Ezequiel capítulo 28 dice claramente, espanto serás y por siempre dejarás de ser, por el hecho de haberle atentado la presencia de Dios. Eso enseña la palabra. Lo que trato de decir es que este no tiene oportunidad de regresar a Dios, porque ya fue dictaminado por el Padre lo que iba a hacer. Espanto serás por siempre. Y yo no sé si le hablen del diablo y tengas espanto. Y no sé si te hablen en cierta manera y digan, por siempre dejarás de ser. Ustedes y yo tenemos al más poderoso, verdadero de la creación. ¿Cuánto lo creen? Para el mormonismo no. El hombre como tal es igual a Dios. Exalta la caída del hombre. Dice que además de haber sido la oportunidad para que se abriesen los ojos, fue la adquisición del derecho de la descendencia. Entonces exaltan la caída del hombre. Para ti y para mí fue lo peor. O si no, estaríamos en el Edén. Viviríamos delicioso, no sé si lo crean. Pero para ti y para mí la caída es lo peor. Hablan del pecado. El pecado es una realidad que contribuye a impedir o a retardar el desarrollo del alma humana. O sea, el talmaje, que ellos llaman talmaje como tal. Y aquí los mormones tienen mucho que ver con espiritismo, porque empiezan a anexarle muchas cosas dentro de ello. Tengo que decirles, a medida que van pasando los años, y por supuesto son muy atacados como tal, empiezan a anexarle nuevas cosas, tratando de tapar un poquito lo que es su doctrina general. Hablan de la salvación. La salvación viene por obras. Entonces los vemos caminando por todos los países, porque a través de ese caminar y de adquirir adeptos, por supuesto, es la salvación de ellos. La Biblia me dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero ten en cuenta algo, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro la fe por las obras también. Entonces van de la mano. Yo no sé si lo crean, van de la mano. A medida que Dios en un momento determinado me llena de su gracia, de su amor, de su misericordia, yo le sirvo. Y cuando le sirvo, estoy haciendo la obra para Él. Y por supuesto, obras valen para la gloria de Dios. ¿Lo creyeron? Jesús, hablan de Jesús. Cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, no fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces viene la pregunta, ¿quién es el papá entonces?
es el primer hombre de la raza humana, o sea, Adán. Ese es el papá de Jesús, como tal para ellos. Afirman que después de la resurrección, Jesús se fue a América. Ojo, no creen en Jesús, pero sí llegó a América del Norte. ¿Para qué? Para predicarle a los habitantes de allí, de ese pueblo, y escogió a 12 de ellos y dejó organizada la iglesia que ha perdurado por 200 años. Para ellos es eso como tal. Afirman además que Jesús es el hermano más viejo de la humanidad. Fue engendrado como nosotros. Toman como base Colosenses 1:15, Apocalipsis 1:5, ¿para qué? Para decir, fue el primogénito de nosotros. Entonces, por supuesto, tienen ese sentir también. La Biblia atribuyen a Dios en Nefí, capítulo 29 del Nefí, las siguientes palabras: oh necios, vosotros que decís una Biblia, tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. O sea, están hablando de nosotros. Y no supongáis que porque hablé una palabra no puedo hablar otra. Significa que esto no es suficiente para ellos. Tienen que venir acompañado de el libro del Mormón para que pueda ser una realidad. El Espíritu Santo afirman que es una sustancia etérea dispersa en el espacio. Es un fluido divino superior a la electricidad, al magnetismo como tal. Y solamente les es concedido a los hombres a través de la imposición de las manos de los sacerdotes de los mormones. Solamente. O sea, ¿no tenemos el Espíritu Santo? ¿Solamente ellos lo tienen? Ten en cuenta eso. Los maestros del mormonismo contradicen abiertamente lo que es la palabra, y no solamente, sino que se contradicen unos a otros acerca del propio libro del Mormón. Y tienen un problema grande: el bautismo de los muertos. El bautismo de los muertos. La Biblia me dice, el muerto, muerto está y ya no hay nada que hacer. ¿Cuánto lo cree? Pero ellos los bautizan para que puedan llegar al éxtasis que en un momento ellos dicen, para llegar a esa inmaculada, de lo que en un momento es el sentido de ello. Los matrimonios, por supuesto, fueron realizados con precepto de lo que es la organización mormona. Ellos van a tener completamente todo lo que es el sentido de eternidad. Si un hombre se casa con una joven y el consentimiento de ella está para que se case con otra, no hay adulterio. Pero si llegare a sí mismo a casarse con 10, no comete adulterio. No comete ningún adulterio, pues todas pertenecen a él y está justificado según el acto como tal. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo fue polígamo. ¿Y cómo fue polígamo? Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y aparte de eso también tuvo a María Magdalena. Y la fiesta de Caná de Galilea era su propio matrimonio. Por eso convirtió el agua en vino. Es las enseñanzas de un mormón. Cuando tú y yo declaramos que el primer milagro de Jesús sí fue en Caná de Galilea, sí fue en una boda, declarando que Él se goza a través de lo que es la unión del matrimonio, pero no que Él se casó. ¿Lo creen así? Una venida de Jesús, creen que en la segunda venida, aunque torciendo el sentido bíblico, la ciudad de Sión, o sea, la ciudad de calles de ¿qué? De oro y árboles de ¿qué? De cristal, va a ser construida en América del Norte, allá donde ellos tienen el inicio del templo mormón. Ese es el sentido como tal. Y por último, iglesia, hoy, los ángeles. Creen que las almas evolucionan después de la muerte. Creen que las almas evolucionan después de la muerte y se convierten en ángeles. ¿Para qué? Para que prosigan en la escala ascendente para llegar al cielo. O sea, ustedes y yo, angelitos para la gloria de Dios. Pero tu enseñanza, mi enseñanza, a la luz de la palabra,
Los ángeles no tienen origen de hombres, no es de hombres, y además son superiores a los hombres y fueron creados antes que los hombres. No sé si lo crean. Eso lo dice la Biblia como tal. Cuando enseño lo que es el discipulado, enseño muy claramente con quién estaba Dios cuando creó cada una de las cosas. Y lo que dice muchos textos es que habían allí ángeles alabándole, glorificando el nombre cuando se hacía la gran creación. Ojo, los ángeles son enviados por Dios para el servicio de los hombres. Los hombres no somos ángeles, como lo trata de decir los mormones. Amén. Un poquito acerca de todas estas enseñanzas que ellos dan, iglesia, no lo digo ni por indisponer, ni por señalar, ni por nada de esto. Por favor, no me lo tomen a mal diciendo el pastor está hablando mal de ellos. No, yo estoy hablando una verdad. ¿Y cuál es la verdad? La que me dice la palabra del Señor. Y lo que me está diciendo la palabra de Dios es el mismo Cristo diciendo, vendrán algunos que van a decir que vienen en mi nombre, pero no los sigan a ellos. Y van a decir, soy Cristo, no los sigan a ellos. Así mismo hay que hablar. Por supuesto de la Iglesia Católica, por supuesto de los últimos que estamos viendo como la cienciología. Estamos hablando también de algo muy cercano que se llama la Iglesia, se me fue el nombre, Dios santo. La Piraquive, ministerial de Jesucristo. Gracias, hermano. La ministerial. Viene de allá, ¿cierto? Sí, amén, amén. Discúlpeme, Carlitos. No, lo que trato de decir es lo que estamos viendo el día y lo que nos están ofreciendo el día de hoy. Y que tengo que llamarlos sectas. Tú le ves iglesia cristiana. Iglesia cristiana. Pero nada tiene que ver con lo que nos enseñó Cristo. Todo lo contrario, me está diciendo Cristo, en estos últimos días vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, porque van a venir muchos ofrecimientos y creo que los estamos viviendo. Por eso es importante que tú y yo sepamos lo que en un momento nos están ofreciendo. ¿Lo creen así? Amén. Ponte sobre tus pies y oramos en esta mañana dándole gracias a Dios primeramente. Oh, mi amado Dios, gracias por tu bendita palabra, Señor. Viva y eficaz, desde el inicio hasta hoy y hasta la eternidad. Pero Señor, ahí está escrito claramente, Señor, en varios textos nos estás diciendo, van a venir y van a decir que es de parte mía. Es más, cuando estaba Él con los discípulos, vinieron los discípulos y le dijeron, nosotros no pudimos hacerlo, pero llegaron otros y lo hicieron en el nombre tuyo. Jesús le dijo, no le hagas caso, no le hagas caso. Porque muchos son los que dicen que van en nombre mío. Yo pido en esta mañana, Señor, que nos hayas enseñado. Padre, no se trata, Padre Celestial, de tener un solo conocimiento, sino de saber la verdad. Porque nosotros queremos seguir la verdad, Señor. Para ellos son los únicos. Para ellos son la única verdad. Pero yo quiero en este momento, Señor, declarar que la única verdad de un cristiano es la palabra de Dios. Cuando esa palabra se aplica, cuando esa palabra se predica, cuando esa palabra llega a nuestro corazón, hace lo que tiene que hacer. Es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo que ingresa los tuétanos y hasta nuestro corazón para enseñarnos la verdad de Jesús. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, y clamo a ti para que mi Rey, aquellos que hayan venido, Santo Rey, a tratar de diversidad, Señor, de lo que es en este momento religiones, Señor,
los tengas a bien también, Padre Celestial, y tengan la oportunidad de ellos de conocer tu verdad. Para eso somos llamados nosotros, Señor, para decirles a ellos lo grande que es el Dios que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Es más, la Biblia nos habla de que si alcanzamos a uno de ellos, fiesta en el cielo hay. Y si hay fiesta en el cielo, fiesta entre nosotros debe haber también. Padre, ayúdanos a hacer verdaderamente lo que tú nos llamaste a hacer. Extender tu evangelio, tu verdad, tu palabra por todas las naciones, como lo hiciste con los discípulos en su momento, Señor. Así enséñanos hoy a decir, Padre Celestial, lo que es tu verdad. Y por eso decimos con todo nuestro corazón, en ti, Señor, y para ti. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, Cántale. cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y el León. Díselo, cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. A ese Dios es que adoramos en este lugar, a ese Dios grande, poderoso, a ese Dios único, pero ese Dios persona también que está junto con nosotros, en nosotros y por nosotros, no porque lo merezcamos, sino por gracia, por amor, por misericordia, por dádiva de Él, que tuvo a bien voltearnos a mirar y colocar de Él en nosotros. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, por usarnos como instrumentos, Señor, en tus manos, Padre Celestial. Ayúdanos a conocer esa verdad y frente a esa verdad, Señor, invitar a otros para que tengan ese mismo sentir de declarar: cuán grande es Dios. Dios, Cántale, cuán grande es Dios. Todos. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Salimos de este lugar a
Acompáñanos en esta semana, Señor, en todas nuestras actividades, mi Rey poderoso. Y ante todo, Señor, que esta palabra sea firmada y confirmada en el corazón de cada uno de nosotros a través de tu Santo Espíritu y, por supuesto, con nuestro amado Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Ahí está la Santísima Trinidad, la cual nosotros llevamos en nuestra vida y en nuestro corazón. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios le bendiga.